Bienvenidos un día más a todo el Consejo de Dios, bienvenidos a compartir esta casi hora donde vamos a estar buceando en Primera Tesalonicenses, un libro muy especial, donde la pasada semana estuvimos hablando acerca de que era una iglesia donde el apóstol Pablo se sentía regocijado de escuchar las noticias de cómo con fervor esta iglesia continuaba y llevando el Evangelio con firmeza y sinceramente se regocijaba el apóstol Pablo en todo lo que, por lo menos lo que hemos visto la pasada semana. Y para esta semana vamos a ir al capítulo 2 ya, pero vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos van a acompañar. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias. Y Miguel Díez, bienvenido. Gracias, bienvenido. Ramón, te pediría si puedes leer del capítulo 2, del versículo 1 al 16. Sí, cómo no. Dice así la palabra. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, pues que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bien, gracias Ramón. Vemos que el apóstol le está hablando y recordando los momentos que, bueno, habla de momentos agradables a pesar de las tribulaciones, momentos en que tuvo que trabajar con sus propias manos para no ser gravoso. Hace todo un recordatorio donde hay muchos momentos agradables. Bueno, y sobre todo, claro, la mejor forma de exponer una idea es recordar el testimonio que uno ha dado antes de empezar con el tema, ¿no? Y les dice, mira, vosotros habéis sido testigos. Es decir, no es que yo ahora actúe de forma osada y venga a deciros cosas, sino que vosotros sabéis y conocéis y habéis sido testigos y habéis estado participando de la realidad de mi vida. Todo eso le da a Pablo una autoridad para poder hablar lo que viene a continuación, ¿no? Pero qué bueno que alguien pueda tener ese testimonio. Dice, mira,
no pretendo que vosotros hagáis y estéis y actuéis y participéis de algo en lo que yo no estoy comprometido. Vosotros sabéis, e incluso pone a Dios por testigo de todo eso, ¿no? Y claro, poniendo a Dios por testigo y a los propios oyentes por testigos de su propia experiencia personal, deja de lado muchas posibles dudas que pudiera haber, ¿no? Les deja bien claritas las cosas con referencia a eso. Y qué posición de autoridad puede tener un siervo de Dios que tiene ese testimonio detrás suyo, ¿no? Sabéis que no es así, y que si os pido a vosotros, yo primeramente he hecho y he ido y he estado, ¿no? Y qué bueno que, como en algún otro lugar de la palabra dice, ¿no? Que adorna el Evangelio todos estos testimonios personales. Y bueno, Pablo de alguna forma está poniendo sus credenciales por delante en todo esto, ¿no? Y qué bueno que el que predique pueda poner credenciales delante de quién es, de lo que ha hecho, de hasta dónde ha llegado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es tan importante el testimonio, el poder del testimonio de Pablo con referencia a la iglesia en Tesalónica. Eduardo. Sí, aquí nos dice en el versículo 1 que él valora que el hecho de que esa visita que había hecho a Tesalónica no había sido vana. Y muchas veces cuántas cosas hacemos en el ministerio que son vanas, ¿no es cierto? Pero no solamente hay vanidad, no había vanidad en el hecho de que hubo fruto, Claro, sino en el principio que le lleva a actuar, ¿no? Porque esa visita había sido en el propósito de Dios. Lo que hace que una cosa, un trabajo, un ministerio no sea vano es justamente que está focalizado, dirigido por el Señor y va en el propósito de Dios, ¿no es cierto? Ahora, y eso cuenta para la eternidad. Ahora, dice que, bueno, en el programa pasado ya hablamos de esto y lo repetimos, que este trabajo que habían hecho en el Señor, tanto Pablo como Silas como Timoteo, había sido hecho durante una gran oposición que ya habían vivido en Filipos y ahora que se repetía en Tesalónica. Y ahora está también dirigiendo todo esto y dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Es la misma, o una palabra muy similar que emplea en 2 Corintios, ¿no? Diciendo, presentándose con ese testimonio, con esa conciencia transparente delante de Dios, delante de los hombres, y delante también de la historia, porque ha pasado el tiempo y esa bendición de Dios se ha confirmado, se ha aumentado a través también de la obra de los tesalonicenses que se iban multiplicando cada vez más. Miguel. Bueno, expresa claramente un recordatorio de que les recuerda cómo llegaron con un denuedo impetuoso, santo, a pesar de llegar de Filipos, donde sufrieron pues ultrajados, es decir, que probablemente les metieron unas palizas, porque claro, eso era ya crónico en la vida de Pablo, ya era crónico el pobre, ¿Otra ¿no? vez? Entonces, sí, nos reímos, pero realmente hay que estar en ello, ¿no? Y encima, pues se encuentran con una gran oposición allí, ¿no? En Tesalónica, ¿no? Y a pesar de eso, pues no perdieron en ningún momento el denuedo, el ímpetu, el fuego, el celo santo por salvar las almas, ¿no? Y ahí también pues hace uso, pero sin jactancia,
sin presunción, sino con verdadera autoridad, hace uso del testimonio, es decir, recuerda cómo su testimonio fue irreprensible, cómo no fueron por su propia cuenta, no predicaron sus propias palabras, no exhortaron con indignación, con un humanismo religioso, sino que fueron aprobados por Dios y fueron a transmitir la sana palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho este pasaje del versículo 4, cuando dice que no buscamos agradar a los hombres, ni siquiera a vosotros agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, ¿no? Y por eso, eso lo dice en el versículo 4, que no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Pero luego en el 6, pues sí, primero en el 5, pero dice que nunca usamos palabras lisonjeras. Hoy hay un evangelio de lisonjas alucinante, un evangelio de pasar la mano de vaselina, pues eso, de permisividad y de adulación. ¿Y por qué los predicadores adulan a las almas? Porque saben que las almas inmaduras pues reciben esa adulación y se hinchan. Es una levadura que hincha el pan, ¿no? Es una levadura vieja de satisfacer la vanagloria, la vanidad, el orgullo, y tienen éxito y consiguen así una membresía rápida. Consiguen muchos que están deseosos de que se les llame supermanes, de que se les llame superhéroes, superhombres, y de que se les hinche el amor propio, ¿no? No usaron palabras de lisonjas, y luego hace un añadido también importantísimo: no encubrimos avaricia. Es impresionante. No encubrimos avaricia. ¿Qué es lo que pasa con los que están encubriendo la avaricia? Por ejemplo, cuando en un presbiterio de pastores se ponen de acuerdo para invitar a un predicador avaricioso, mercader del templo, que exige unas condiciones leoninas, que exige pleitesía, que exige que si 5 estrellas, que si primera, que si una cohorte con ellos, que si la suite presidencial, o que si o que una limusina, o que luego ¿cómo se dice? Un caché económico, como si fuera una vedette. El caché. Yo alucino, es que eso es encubrir avaricia. Porque no solamente encubrirla, yo diría potenciarla, diría participar, echando dinero al avaro, ¿no? Entonces, y como la economía son habas contadas, pues alguien se queda sin él, sin esos recursos, ¿no? Además, yo rogaría mucho a los siervos del Señor que oraran mucho antes de tomar una decisión de encubrir a avaricia. Porque además el que encubre se hace cómplice. Sabemos que el que calla consiente y otorga y se hace cómplice, ¿no? Y Pablo dice: no encubrimos avaricia. ¿Qué es lo que hicieron para no encubrirla? Denunciarla. No vamos a denunciar al pecador, pero sí al pecado. Y la avaricia, esta mercadería, esta insistente teología de la prosperidad mal, enfocada, torcida, en la cual se justifica el amor al dinero, que es raíz de todos los males, pues sinceramente es necesario denunciarlo. Y esto es lo que está diciendo aquí: no encubrimos avaricia. Hay de nosotros si encubrimos avaricia. ¿Por qué? Pues porque buscar conveniencia, lo que se llama el arribismo, ¿verdad? ¿Cuántos se acercan a un ministerio que tiene mucha economía y buscando ser una rémora,
Yo digo, hay remeros y hay rémoras, ¿no? Ya sabes, ¿no? Una rémora, ¿no? Pues se pega al vientre o al lomo de un pez y que mueva las aletas ese pez. Él no se fatiga para nada. Ahí viaja gratis, es un turista gratis, y a chupar encima del pez grande, ¿no? Entonces, yo creo que eso es encubrir y además intentar aprovecharse de esa avaricia, de esa codicia religiosa que hoy abunda. Por todas partes se está extendiendo y da un dolor ver cuántos ministerios encubren la avaricia de sus propios pastores de los miembros de la congregación. O de los miembros de la congregación. ¿Tú no te acuerdas de un tal Lejanías allí en Vitoria, verdad? Una vez que vamos, era un Lejanías, lo llamamos el Lejanías porque cuando oraba, la palabra final la alargaba. Amén, y se tiraba un rato pronunciando la última sílaba, ¿no? A gritos, y siempre quería montar el escándalo religioso, y claro, nunca diezmaba ni ofrendaba ni nada, y tenía recursos, así que lo amonestamos aparte, a solas, luego con testigos, y después ya una vez después de que dijo un amén en esa lejanía, después de que dijo un amén ya en esa lejanía, como no había manera, desde el púlpito le dije claramente, ¿por qué no te dejas de religiosidades y realmente circuncidas tu corazón egoísta y avaro y compartes de lo que has dicho? Eso fue desde el púlpito. Nunca más volvió a venir, tú sabes. Sí. Ahora, el otro día, cuando estuve en Vitoria, ya apareció, después de luego, 20 años. Venido al culto, pero ya no como congregante. Claro. Ya no como congregante, claro. Se buscó otro redil donde encubren la avaricia. Claro, porque es que la palabra de Dios dice que lo amonestes públicamente al tal, y tenlo por gentil y publicano, porque es que ni los avaros no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cuánta gente es permitida en tantas iglesias porque es pudiente y se hace un ojo gordo para cuando tiene que pasar por algún problema de juzgar a algún hijo o alguna cosa indebida de ellos mismos? No se les juzga, se les tiene una consideración especial porque son de una determinada, diríamos, cartera, billetera, ¿cómo se dice? Portafolio. No, condición económica. Condición económica. Ahora, la otra cosa que aún me gustaría que ustedes... Por dar un dato, ¿no? Que hemos hablado de la cárcel de Filipo, a ver qué les pasó. Lo que dice es: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Esta era la condición de Pablo y Silas en Filipos. En Filipos. Pero eso ya sabes por qué fue. Porque echó el demonio a una divina y se le acabó el negocio al dueño de la adivinación, que era empleada de alguien que y luego le robaron que se fueran de la ciudad. Ahora lo que está en el versículo 6, unido a lo que estabas diciendo del versículo 4, es justamente esto: no buscamos gloria de los hombres. Qué importante es para los que estamos en el ministerio, a veces público, tener claro esto, ¿no? Pero es de ni de vosotros ni de otros. No estar buscando el aplauso, no estar buscando la consideración, el reconocimiento, no alimentar las carencias emotivas que tenemos, porque todos tenemos carencias emotivas, necesitamos sentirnos amados, apoyados, ¿no? Aplaudidos, ¿por qué no? Pero dice que aquí había una clara madurez del hombre de Dios en no estar buscando estas cosas, no estar buscando esta gloria, sino la aprobación de Dios, ¿no? Pero el remate es muy importante en el versículo 6, aunque
pudiera seros carga como apóstoles de Cristo. Podríamos seros. Había un derecho eclesiástico, vamos a decir, ¿no? Tenían derecho. Que otros estaban ejerciendo, otros apóstoles estaban ejerciendo, y en otro lugar sí lo dicen. Vuelve a repetir lo mismo, que podría seros, ¿no? Y sin embargo, él dice que la gloria que él tenía era que había evitado eso, de ser carga. Pablo había buscado que Dios fuera quien le diera la provisión personal para no ser carga de nadie. De tal manera que él no iba buscando derechos, sino ofreciendo sus servicios. Es decir, eso que estabas hablando antes del caché. Hay quien dice, mira, yo siento de Dios hacer una campaña allí, pero yo llevo los medios. No viene a cargar a la iglesia local, sino digo, tengo esta visión y tengo la provisión de Dios y traigo los recursos. Y quiero que la iglesia participe porque mi intención es bendecir a la iglesia del lugar. Ah, qué bueno. Eso y una doctrina sana, pues hace que ese ministerio sea adecuado, ¿no? Pero los que vienen diciendo, mira, en mi caché es tanto si queréis, y se ofrecen en el mercado de valores, de divisas del Evangelio, dices, esto no lo practicaba Pablo. Todo lo contrario, él dice, pudiendo aprovecharme de ese privilegio, no lo hago, porque no ese es el propósito, porque tampoco fue el de Cristo. El Señor que vino, y la enseñanza suya es, siendo pobres, enriqueciendo a muchos, y dándose de Él hacia los demás. No el marketing ese de decir, oye, de algunos ministerios apostólicos, que dice, cuanto más iglesias tenga, bajo mi cobertura, más nivel económico voy a tener yo, porque la parte que corresponde de los diezmos me va a llegar a mí, y yo voy a tener un beneficio económico, un negocio. Qué tristeza de que se pueda tener una visión solamente de los diezmos de los demás. No, a lo mejor no solamente, pero sí, pero también de eso. No solamente, pero sí, también de eso. Hay esos ministerios piramidales en los que el supuesto apóstol que está en la cúspide de la pirámide recibe el diezmo de los diezmos. Es decir, de todo la pregunta en directa. Entonces, el diezmo de los diezmos, imagínate tú, en una congregación, por ejemplo, de 100.000 personas, como hay alguno al que no quiero mencionar, que diezman, pues imagínate tú lo que supone que 100.000 personas, la media de diezmos, por ejemplo, porque sin exagerar nada, que sea $30 al mes, pues son $3 millones al mes. El 10%, 300.000 para él, $300.000 mensuales. Algunos reciben bastante más incluso. Bueno, siendo apóstol de cientos de miles de personas, su caché debe ser muy alto. ¿De quién estás hablando? De ti. De ti. Sí, es mi caché. Todas las ofrendas, por la gracia de Dios, que nos dan son para la obra, y yo, pues soy como burro de Cristo, solo necesito pero es otro un colchón estilo de paja. Hombre, de... si es un colchón mejor que de paja, pues bien, pero cama y comida, porque en realidad todo viene dado, porque Pablo está diciendo, es verdad que el obrero es digno de su salario. Es verdad que el obrero necesita ser sustentado por la iglesia. Es verdad que no pondrás bozal al buey que trilla, de tal manera que de lo que el buey trilla puede comer y saciarse. Pero cuidado, ¿cuál es ese salario del siervo de Dios? Ahí es donde tiene que estar bien definido, ¿no? Y el salario no es un porcentaje, no es el diezmo de los diezmos, ni siquiera el diezmo, ni es... Sí, porque se toman pasos del Antiguo Testamento y se llegan a esa conclusión. Algún día cuando hablemos, no sé, me parece que no hemos hablado de la epístola de Timoteo, ¿no? No, todavía no. Pero cuando lleguemos a la epístola de Timoteo, ahí Pablo vuelve a dejar bien claro que el salario del siervo de Dios es teniendo sustento y abrigo. 1 Timoteo 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, eso es lo que él quiere dejar bien claro. Y además, encima, hasta su sustento y abrigo se lo suple él. Se lo suple él. Y él, qué testimonio más impresionante, aprendió a hacer tiendas, carpas.
En aquel tiempo la transhumancia era impresionante. Entonces multitudes de tribus eran transhumantes y comerciaban, y entonces llegaban con sus camellos cargados, caballos, lo que sea, No había tanto hoteles. y montaban la tienda para poder dormir en donde iban a traficar o donde iban a comprar o a vender. O en las etapas previas de su peregrinación comercial. Y claro, se vendían mucho las carpas, imagínate tú. Y arreglarlas. Y arreglarlas, todo eso. repararlas, todo eso. Porque además pues era mucho más barato que pagar una fonda, un hostal, Y el una comerciante hospedería. no tenía tiempo para eso, tenía que hacer su negocio, tenía Exacto. que haber alguien que lo hiciera. Y bueno, pues era un buen negocio, sin duda. Eso, en algunos países todavía sigue siendo un buen negocio, ¿sabíais, no? El hacer carpas, ¿no? Especialmente en África. Porque los beduinos, por ejemplo, todos viven con carpas, igual con tiendas, multitud de árabes viven con tiendas. Ahí vino el famoso de Libia y se montó aquí en Madrid la jaima gigantesca de lujo. Y bueno, pues... pero el testimonio es impecable, y ahí me gusta mucho después cómo expresa un amor maternal del pastor y apóstol. Con qué ternura dice: os hemos atendido como una nodriza. Es decir, que la nodriza, ¿qué es lo que hace? Da el pecho, da de mamar. Fíjate qué expresión. La nodriza es la que sustituye a la mamá que no le da el pecho. Entonces, o la propia madre o también. en algunos casos es la propia madre, como en el caso de Moisés, que puso la hija de Faraón por nodriza sin saberlo, ponía a su propia madre, ¿no? Pero está hablando de que, lógicamente, al principio, como nodriza, le dieron de sus pechos espirituales la leche santa del Evangelio, de la palabra sin contaminación, ¿no? Y más aún, diciendo: fuimos a vosotros dispuestos a daros todo nuestro afecto, todo nuestro cariño, pero aún nuestra propia vida. Está dejando ahí otra vez claro el espíritu del buen pastor, que ya lo dijo Jesús: el buen pastor Su vida da por las ovejas. Pero ahora, volviendo al tema del dinero, ¿no? Pienso que está dando esta impresión el versículo 7, justamente, que dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ahora, el apóstol se está autofinanciando toda esta campaña evangelística, podríamos decir, toda esta avanzada del reino, y no tiene un provecho material. Por otro lado, están jugándose la vida porque hay persecuciones, hay peligros, hay situaciones muy concretas de que pueden perder la vida. Esto es una demostración de un genuino amor, porque no hay ningún interés de contracambio. Amor no busca lo suyo. Eso está bien claro en 1 Corintios 13, pero en realidad es la pasión santa, el celo santo por la obra, porque luego fíjate tú que en el versículo 9 dice: os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, Para no ser gravosos. para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Algunos van buscando a ver quién es el que maneja dinero para empezar a meterle la mano en el bolsillo, ¿no? Pero a ninguno de vosotros. Esta es la misma actitud que tuvo Eliseo con Naamán, para que nunca lleguéis a pensar que lo que os hemos traído lo habéis comprado. Que eso es lo que hacen las religiones. Las religiones, ¿qué crees que hacen? Vender las cosas de Dios. Hombre, vas a algunas sinagogas y vas a algunas iglesias evangélicas y tienen allí el asiento con el nombre escrito de la persona que paga una cuota mensual. O los seminarios, Claro. en algunos países nórdicos, donde tiene el que donó la sala, tiene el nombre, la placa. Bueno, pero eso es una honra que eso
eso es un reconocimiento que al que se debe honra hay que darle honra. No es lo que estoy yo diciendo. Lo que estoy yo diciendo es comprar las bendiciones, los lugares, los puestos, comprar de alguna manera, como cayó la Iglesia Católica en la barbarie de las bulas y de todas las ventas de las bendiciones, yo ¿no? también lo veo una cosa, porque si es algo que tú has dado para Dios, ¿qué placa te vas a poner para ti? No, pero tú no la pones, te la ponen y ya está, y bueno. no vas a hacer, no vas a rechazarlo, porque lógicamente es como cuando nosotros damos una placa de reconocimiento en el Congreso a alguien, no nos la pide, se la queremos dar por honrar. Y la palabra dice que al que se debe honrar hay que darle honra. Pero es otra cosa, es otro espíritu. Ahí no lo busca la persona, lo recibe, incluso a veces un poco abochornado porque no le gustan esas cosas. Si es humilde no le gustan esas cosas, pero lo acepta. No te dice, yo te voy a dar esto para el aula si me pones la placa. Eso sí que se trata de un propósito de buscar ese reconocimiento. Te doy la subvención, te doy la financiación para que me pongas ahí una gran placa, ¿no? Bueno, pues eso sí que es el corazón humano de vanagloria y de figurar, ¿no? Pero aquí está mostrando, además lo dice ya en el versículo 10, en ese espíritu de no ser gravosos, de no ser carga. Recordemos eso, como el profeta Eliseo rechaza los regalos valiosísimos, que serían cientos de miles de euros hoy lo que le traía. Imaginas 2 talentos de 42 kilos de plata y vestidos de oro y tal. Lo rechazó todo para que nunca se le pasara por la cabeza de que había pagado por el gran milagro de ser limpiado de la lepra. Como nosotros nunca pensemos que podemos pagar el que la lepra de nuestra alma haya sido limpiada por la sangre de Jesús. Y eso lo deja aquí en este espíritu bien claro, que Él quiere estar limpio en sus manos, de no recibir prebenda, para que todo sea por gracia, porque Dios le habló, bástate mi gracia, y Él vivió por gracia, y Él aprendió a vivir por fe. El justo por la fe vivirá, y la fe es descansar en la gracia. Y quiere enseñar eso también a los demás, ¿no? Y por eso habla en plural, no os fuimos gravosos. Sí, porque estaba Silas también con él. Era el equipo, ¿no? Estaba Silas con él. Pero luego en el versículo dice que sois testigos. Antes pone por testigo a Dios. A ver quién se atreve a decir Dios es testigo. Con mucho cuidado con eso. Porque tiene que estar. Famosa frase. Seguro. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo. Pero si es verdad. Sí, pero cuidado. Hay que tener mucha certeza, de fe y mucha de confianza y seguridad en poner a Dios por testigo. Si no, como un juramento en falso. Y ahora pone por testigos, a ellos mismos les pone por testigos. Sois testigos de en qué manera de irreprensible nos hemos comportado delante de vosotros. Y eso pues encaja perfectamente en los requisitos de los obispos, de los diáconos, que sean irreprensibles, ¿no? O sea, que luego él da testimonio de ser irreprensible y luego dice de las cualidades que deben de tener los obispos y los diáconos, que han de ser irreprensibles en su conducta, en su comportamiento con todos los creyentes, de forma santa, justa e irreprensible. Sí. Porque hay que distinguir las tres virtudes testimoniales. Primero, santidad, pero luego justicia, porque podemos ser injustos aun siendo santos, en el sentido de que cometemos injusticias por ignorancia, por falta de, por no prestar la adecuada atención, o no hablar, o no tener la sabiduría. Pero no, él era justo en cuando corregía, exhortaba, disciplinaba o lo que sea, y luego irreprensible, ¿no? Con todos los creyentes. Y evidentemente antes se pone como nodriza y ahora se pone como padre. ¿Sabéis de qué modo? Como el padre a sus hijos, os exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Entonces, para mí que eso es el espíritu del ministerio.
Padre y madre. Fíjate tú, un pastor tiene que ser un poco padre y madre. Es alucinante. Y claro, porque cuántas veces, ¿verdad? Ministramos a una persona y se te echa en los brazos llorando. Como un niño. Entonces ahí hay una relación casi en ese abrazo, en esa administración, en esa ternura, está la sensibilidad materna, ¿no? Y luego, pues es como cuando le das la leche espiritual, pues fíjate, una nodriza, ¿no? Con ternura, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es menos títulos religiosos y más ser así, padres, madres en el amor de Cristo, en el Espíritu del Señor, porque es lo que necesitan las almas. Necesitan verdaderos padres. Hay pastores asalariados y hay pastores que pueden repetir esto como el apóstol dice aquí, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, el versículo 8, y después estos son capaces de tener este balance, ¿no? De exhortar y consolar, estos dos aspectos del ministerio. Vara y callado. Sí, por un lado el palo y por otro lado el aceite, ¿no? Y esto es parte de un ministerio efectivo, indudablemente, para cada uno de vosotros, dice, porque seguramente cada uno necesitaba una y otra cosa. Claro, cada uno en diferente medida, evidentemente, ¿no? ¿No? Y luego habla pues del resultado del trabajo, del resultado de... Por eso empieza el capítulo diciendo no fue en vano, sino que luego hay fruto, ¿no? Primeramente no fue en vano en la motivación, porque Pablo podía haber ido a Tesalónica diciendo, mira, ya aprendió la lección en Filipo y aquí vengo a saco. Yo no, vengo con el mismo espíritu. Vengo tierno. Eso es, y vino con el mismo espíritu que había ido anteriormente. Y ve, fíjate de poder decir, vinisteis a ser imitadores de Dios, ¿no? De las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea. Había iglesia viva entonces en Judea, ¿no? En Israel. Claro. Y era una iglesia que era testimonial también. Qué bueno que pudieran ser de ejemplo, ¿no? Luego, bueno, ese ejemplo allí se perdió, ¿no? La iglesia de referencia dejó de estar en Jerusalén, ¿no? Estuvo por otros lados, hubo otras iglesias de referencia, ¿no? Pero qué bueno que había un testimonio de una iglesia viva. Bueno, la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia que vivía en comunidad, que habían dejado todo y que vivían, aunque se hicieron la enramada, pero era una iglesia que era de testimonio, a pesar de que hubo luego desviaciones doctrinales como los judaizantes, etcétera, pero en principio esa iglesia era una iglesia llena del Espíritu, donde los dones se manifestaban de una forma tremenda. De hecho, lo que cuenta la historia secular es que llegó a haber 100.000 personas en Jerusalén, 120.000. o 120.000 creyentes que vivían una fe real, viva, y que eran de testimonio, ¿no? El fallo quizá más grande que hubo en esa iglesia fue precisamente eso, que estaban tan contentos entre ellos que enviaban a otros de misioneros, pero ellos no se movieron, ¿no? 120.000, que luego vino la persecución, que es lo que les llevó a la diáspora de la iglesia, ¿no? También. Y eso provocó, bueno, también podía ser parte del plan de Dios, ¿no? Porque imagínate 120.000 creyentes como saetas vivas que fueron enviados, bueno, por medio de la persecución, pero enviados por Dios a llevar el evangelio hacia todos los lugares, ¿no? El trabajo que hizo Tomás por la zona de India y quizá alguno más hacia más al oriente, de iglesias que fueron de testimonio real a donde iban, ¿no? Porque habían salido de una iglesia muy, muy poderosa. Sin embargo, estas iglesias de Europa no vivían esa misma realidad de la iglesia comunitaria, ¿no? Tenían en común ciertas cosas, pero cada uno vivía en su casa.
no había llegado esa misma potencia, ¿no? Pero dice, bueno, sois imitadores de las iglesias de Cristo que están en Judea, que estaba siendo un foco de poder y de gracia de Dios, ¿no? Sin embargo, en esa diáspora, muchos miles que habían vivido en comunidad en Jerusalén y habían vendido sus propiedades. Fíjate que en el primer sermón de Pedro se convierten 3.000 y en el segundo 5.000. Claro, hablar de 120.000 a ese ritmo, en 2 sermones, 8.000, pues imagínate tú, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y luego eso repercute, ¿no? Y 120 llenos del Espíritu Santo con lenguas en las cabezas, o sea, como kamikazes, ¿no? Pues eso fue una invasión, ¿no? Pero muchos de esos miles que habían vivido en comunidad abrieron comunidades por todas partes. Es impresionante, ¿eh? Que perduraron las comunidades durante siglos en muchas partes del mundo, ¿no? Y de hecho las comunidades luego institucionalizadas por la Iglesia Católica, muchas de ellas eran una continuidad de las que había. Lo que pasa es que al formarse el papado con Constantino como primer papa, y al declarar la Iglesia Católica como la Iglesia oficial del Imperio, pues automáticamente hubo una fusión del secularismo e incluso del paganismo con el Evangelio. Y surgieron pues toda clase de mezcolanzas, pero continuaron. Sí, todo el norte de África estuvo plagado de comunidades. Lo que pasa es que luego las dominó el papado, y de hecho, pues, por ejemplo, en ese espíritu de dominio religioso podemos ver los sufrimientos de Francisco de Asís o de tantos, o de, bueno, pues la misma... Pedro Aldo, al norte de Italia. Claro, o de Teresa de Jesús, o de Juan de la Cruz, que casi los queman vivos, vamos, porque ese éxito piadoso de renuncia era claramente un escándalo para el papado, con sus lujos y sus prebendas, el que hubiera grupos de testimonio de santidad y renuncia, que claro, contrastaban en esa pobreza, en esa vida de sacrificio total, contrastaban con la opulencia escandalosa, vergonzosa del clero, ¿no? Y la corrupción. Claro. Ahora, esto que se refiere a la imitación de las iglesias de Judea, está referido también a los padecimientos, porque dice, habéis padecido de los cuales de vuestra propia nación, de los judíos, los cuales mataron a Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es decir, que también en esto, ¿no? Diríamos que todos los que quieren agradar a Dios sufrirán persecución, ¿no? Esto es una señal, diríamos, de que todo movimiento del espíritu evidentemente va a tener la marca de algo fuertemente contrario. Lo mismo que los cristianos, los discípulos de Jesús sufrieron persecución de sus hermanos de raza, de los judíos en las iglesias de Judea, pues estos griegos sufrieron persecución de sus propios compatriotas de los griegos. Es el mismo padecimiento, ¿no? Es lo que quiere dar a entender. Pero cómo ahí hace una referencia de que los judíos en las iglesias de Judea les impedían predicar a los gentiles. Claro, imagínate tú que en un principio, en realidad, nadie abrió locales de culto ni mal llamados templos evangélicos, como todavía es triste ver en algún sitio que pone templo evangélico. Yo hace poco, no sé dónde estuve, y dije, por el templo evangélico, por favor, borrar eso, por favor. Esto no es un templo. Pon iglesia evangélica, pon lo que quieras, ¿no? Pero no pongas que esto es un templo, un edificio. Eso viene del paganismo total.
Porque Dios dice, ¿qué edificio me vais a construir para que yo habite? Él quiere habitar en los corazones, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo tontadas religiosas de imitación que se van ahí pegando como unos prejuicios históricos, ¿no? Y no, ellos predicaban en las sinagogas. Lo que pasa es que leudaban una sinagoga y la transformaban literalmente en una iglesia evangélica. Así, pero claro, respetando el judaísmo, no imponiéndolo en una forma legalista, porque ahí vemos el primer concilio de Jerusalén, en el que nos habla, en Hechos de los Apóstoles, de que Pablo resuelve el mayor conflicto que comenzó la primera guerra civil que podía haber producido una división terrible. Y Pablo lo resolvió con inspiración del Espíritu Santo y con autoridad, ¿no? Pero eran las sinagogas donde se predicaba. Y entonces los judíos seguían respetando la Torá y respetando las fiestas y cumpliendo en una palabra la voluntad de Dios que está en la Torá, ¿no? En la medida de sus fuerzas, pero sin ser esclavos. Y los gálatas habían sido libres en el espíritu, y luego, por esas influencias judaizantes de retorno a la tradición, a ese control legalista de la religión, pues se vuelven insensatos. Pablo los llama insensatos. Ahora, allí en la Epístola a los Gálatas vemos cómo Pedro también está en ese gran dualismo, que si bien el Señor le dice mata y come, y pasa lo que pasa en la casa de Cornelio y todo lo demás, tiene esa experiencia donde ve caer el Espíritu Santo sobre los gentiles, pero sin embargo, él sigue todavía pegado a las... y no está libre, de tal manera que Pablo lo tiene que exhortar públicamente y hacer notar su hipocresía, ¿no? Y ahora... fíjate que allí en la Epístola a los Gálatas dice que Pedro decide dedicarse al pueblo judío, a la evangelización del pueblo judío. Menos mal para nosotros los gentiles que hubo un apóstol Pablo, ¿no? Y que estuvo... expuesto a tanta persecución para que el Evangelio pueda llegar a todas las naciones. Sí, es un poco doloroso ver que en Roma la Iglesia Católica tiene la estatua que era la estatua de Zeus, la misma estatua de Zeus es ahora la estatua de Pedro, simbolizando a Pedro, la misma. La cristianización. Y fíjate tú, la misma, que era la de Zeus. Pero, y sin embargo, o sea, como dejando ahí bien claro el propósito de que Jesucristo dejó establecida su iglesia en Pedro, como cabeza y como piedra, Petros, piedra, es decir, el cimiento estable. Y, claro, y sin embargo... fue Pablo, el apóstol que terminó en Roma y que estuvo años y años allí y que era su ministerio y el que realmente extendió el Evangelio por Roma y por todas partes. Aunque Pedro también estuvo en Roma también participó en alguna manera, pero el apóstol que realmente manifestaba la autoridad más importante en la iglesia primitiva fue Pablo, reconocido por Pedro, que habla de él como diciendo que tuvo revelaciones que pocos son los que las pueden entender, asimilar, discernir. Y cuando Pablo le da una colleja, bueno, por la palabra colleja, una exhortación. Algunas no lo entienden. Por favor, me la traduces. Sí, por eso lo digo, una colleja, un cachete, él le da a Pedro, vamos, y él gana el concilio con esa autoridad, dándole una colleja a Pedro, porque tiene esas tentaciones judaizantes, yo creo que más bien por no quererse enfrentar con toda la curia de la sinagoga, la curia judaizante, ¿no? Ahí Pedro siempre tenía esa debilidad sentimental, ¿no? Pero Pablo era el apóstol principal. Sin embargo, claro. Pablo fue enviado por la iglesia de Jerusalén a los gentiles.
además del llamado de Dios y de la preparación de Dios, fue apartado y enviado por la Iglesia. Es decir, que la autoridad se la había dado la propia Iglesia de Jerusalén. La Iglesia Madre. No, la Iglesia de Jerusalén. La Iglesia Madre, claro. Separadme separadme a Pablo y a Bernabé en el presbiterio por revelación del Espíritu Santo, para la obra que les he encomendado. Es decir, que él no se montó su historia, sino que fue autorizado, fue enviado, bueno, porque el Señor les dirigió, ¿no? Pero en el Espíritu, y ahí tenemos que darnos cuenta que Dios siempre ha utilizado hombres. Pero eso pasó en Antioquía, con ¿verdad? su carnalidad, no, primero en Jerusalén. Él les manda a Antioquía. Jerusalén manda a Pablo y a Bernabé a Antioquía. Luego de Antioquía le mandan a hacer los viajes misioneros. No. Bernabé lo busca a Pablo allí en su casa en Siria y lo trae a Antioquía. Sí, pero luego bajan a Jerusalén y... Que Bernabé está mandado por la iglesia de Jerusalén. Pero después se vienen en el cónclave, y claramente dice que el Espíritu Santo se manifestó y dijo en el presbiterio a estos apartados para el ministerio, y son apartados y les oran por ellos y son enviados. Por lo tanto, reciben el manto de todo el presbiterio de la Iglesia Madre y de los apóstoles originales que aún estaban como Pedro, por ejemplo, ¿no? Y Jacobo, etcétera, que aún estaban en Jerusalén. Perfecto, sí. Es decir, que él no se levanta en rebeldía hacia los demás, sino que es enviado por la propia Iglesia. Claro. Y es luego después subí a Jerusalén, dice, y estuve con Pedro. Eso primero, pero luego después es enviado por la propia Iglesia, reconocido como apóstol y enviado. Y enviado, sí. Y ungido. Lo que pasa es que su conversión y su preparación y su capacitación fue directamente con el Señor. No tuvo ayos, los apóstoles como ayos. Lo dice bien claro, porque estuvo 3 años en el desierto. Me imagino que buscando a Dios de una forma constante, y por eso tuvo esas revelaciones y fue trasladado al cielo. O sea, y cuenta que en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, pero fue llevado al cielo. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero la revelación de la gracia que tiene Pablo no la tienen los otros apóstoles. Bueno, es que yo creo que al tener ese contacto tan directo con el Señor, uno puede conocer el corazón de Dios, ¿no? Cuanto más está uno con una persona... Los demás también tuvieron ese contacto directo y Juan tenía una relación de intimidad con el Señor tremenda. Pedro también. Lo que pasa es que Dios te revela lo que tú necesitas saber para tu ministerio. Normalmente el Señor, sabiendo que el conocimiento envanece, no te va a dar un conocimiento que no vaya a ser puesto en práctica en tu ministerio. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres saber lo que no te interesa? Entonces, las revelaciones que Dios le da a Pablo son realmente para desarrollar la Iglesia en todo el Occidente, en todo el mundo gentil. Entonces, todo el mundo que venía. Después el mundo que venía, ¿no? Y de hecho la mayor parte... Sí, pero evidentemente fue el llamado de separarnos por el Espíritu Santo, fue en Antioquía, como tú dices. Yo lo tenía en Antioquía, capítulo 13. Pero lo que pasa es que luego es refrendado. Es refrendado, sí. Jerusalén, desde el momento que en el concilio de Jerusalén tiene una participación que convence. Decisiva. Pero en Hechos 13 los apóstoles Pablo y Bernabé están en Antioquía y allí ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartaos a Bernabé y Saulo en Antioquía. Efectivamente es cuando el Espíritu Santo les habla de que sean apóstoles a los gentiles. Pero en Jerusalén todo el presbiterio recibe a Pablo, aunque al principio dice que tenían miedo de él, y muchos dudaban de su ministerio, pero salió refrendado, respaldado y además victorioso de ese concilio. Y luego, como dice la palabra, que le dieron la mano en señal de compañerismo
ellos yendo a los judíos y Pablo a los gentiles. Es enviado por la iglesia. Bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo para el programa de hoy y para este tema. Miguel, muchas gracias. A vosotros. Eduardo, muchas gracias. Ramón, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de la palabra del Señor como solemos disfrutar nosotros al estudiarla y al poder compartirla. Y Dios mediante deseamos volver a encontrarlos a ustedes de ese lado del receptor y nosotros de este lado para continuar con el libro de 1 Tesalonicenses. Que el Señor les bendiga.